Gloria al nombre del Señor. Siento algo en la atmósfera. Anoche estaba preparando, en realidad tengo una palabra para compartir con ustedes que se ve que es para otro momento. Quería hablarles hoy de recuperar el valor del denuedo, pero estaba preparado para hablar de eso y anoche, mientras estaba en casa, tengo la costumbre de quedarme un poco hasta tarde orando, buscando la palabra de Dios, y Dios me habló a través de esta palabra y quiero compartirla con ustedes hoy, porque evidentemente hay una necesidad que el Espíritu Santo leyó de una manera más eficaz de la que a veces los pastores podemos hacer. Nosotros obviamente tratamos de interpretar espiritualmente cuál es la situación de la congregación, pero a veces el Señor establece prioridades porque quiere comunicar un mensaje, pero para eso necesita primero, antes de darle el barniz, necesita pintar, ¿no? Necesita lijar, necesita hacer un tratamiento previo en la superficie, ¿sí? Y acá esto es algo del interior, del corazón, que yo creo que en esta noche el Señor quiere ministrarle. Acompáñenme a un pasaje de los más conocidos que hay en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, donde el Señor me hablaba anoche de tres cosas que están deteniendo nuestro cambio, nuestra transformación, que son sencillas, pero que al ser demoradas, al ser postergadas permanentemente, los americanos tienen una palabra para esto, que después la tradujeron al español, y en español es horrible: procrastinación. Eso viene del inglés, procrastination. Acá decimos postergar, nosotros no necesitamos esa palabra rara. Postergar. ¿Cuál es el problema de postergar? El problema de postergar es la diferencia más grande que existe entre los animales y el hombre. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de comunicar, pero también con la capacidad de establecer una agenda. Los animales no pueden hacer eso. Hacen sus necesidades en el momento y en el lugar a donde están. Tienen que ser muy educados, muy reprimidos, muy domesticados, para que el tipo se aguante. Si usted le sirve la comida, mira, yo tenía un perro, hermano, que mientras le servía la comida se comía la bolsa. Era un desesperado total. Y cuando no había comida en el plato, se comía el machimbre de la pared, la mesa del televisor, lo que sea, se comió todo ese perro. Antes de que le diéramos asilo político en Rafael Castillo, pero antes de eso destruyó media casa. No postergaba nada el tipo. Venía alguien y te saltaba y te apoyaba las manos y bueno, y hacía, nosotros tenemos algo que no nos juega a favor en algunos casos, pero que forma parte de nuestra vida, que es establecer cuándo queremos hacer cada cosa. Que es bueno, eso nos hace racionales, pero para las cosas espirituales, para lo que tiene que ver con Dios, esa falta de sentido de urgencia en escuchar la palabra de Dios y en ponerla por obra inmediatamente, posterga bendiciones. Hablando con los hermanos aquí cuando nos juntamos, le he dicho muchas veces que el plan de Dios está trazado para tu vida y para mi vida, pero hay casillas, como en el juego de la oca, a las que no has llegado todavía. Y como no has avanzado en el plan de Dios, las bendiciones que Dios tiene no te alcanzan, no llegan a tu vida, porque estás detenido, demorada, paralizada, yendo y viniendo sin un avance, sin una determinación que te permita dar el paso hacia donde la bendición de Dios está esperando por nosotros. Hemos sido bendecidos con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo muchas veces he explicado esto, pero nunca está de más volverlo a explicar. Existe una realidad terrenal y existe una realidad celestial. Fuimos enseñados por medio de Jesucristo a pedir que el reino de Dios venga. ¿Cuál es el beneficio del reino de Dios aquí en la tierra? Sino el que se haga la voluntad de Dios, como es en el cielo, así en la tierra. ¿Y cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Perfecta, donde no hay pobreza, donde no hay enfermedad, donde no hay soledad, donde no hay muerte, donde nada de eso hay, pero donde tampoco hay desobediencia, ni tampoco hay en el cielo postergación. La Biblia dice que Dios hace a sus ministros como llama de fuego, y que ellos están esperando una palabra. El Salmo dice, como mira la que ayuda, digamos, no sé exactamente cómo es que lo dice, como la sierva creo que dice, mira la mano de su señora, como que con la mano le indica lo que tiene que hacer, está limpiando y le dice, ahí, allá. Así era en Israel, no estoy diciendo que sea ahora así, pero el salmista lo usa como un ejemplo. Así nosotros miramos al Señor para ver qué señala y cuándo. Y Jesús está con los discípulos ahí viendo que ellos vienen de haber predicado la palabra. Interesante, Él los envía, Él ora durante la noche y a la mañana, al día siguiente, después de haber orado durante toda la noche, escoge 12. Usted los conoce, los apóstoles del Señor. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Mateo, Natanael, los 2 Judas, todos los que usted conoce. Inmediatamente le da a ellos autoridad para que tengan capacidad de sanar enfermos, de libertar endemoniados, de resucitar muertos. Es decir, le entrega, le hace una delegación de poder y los envía de 2 en 2 a las ciudades, a las aldeas, para que vayan a las casas de alguna persona digna dentro de la ciudad que los quiera recibir, se queden en ese lugar y no vayan a ningún otro lugar. El Señor no los mandó a timbrear, no los mandó a golpear puerta por puerta, a una casa, y que se quedaran ahí, y que en esa casa sanaran a los enfermos, trajeran bendición sobre esa casa, comieran cualquier cosa que le ponían ahí para comer, sin pedir nada. Ellos viajaban sin alforjas, viajaban sin muda de ropa, sin 2 pares de calzado, sin cosméticos, con lo que tenían puesto. Y luego de haberse ganado la confianza, el respeto de esa familia, anunciaran el reino de Dios. Muchas ideas que nosotros tenemos de cómo se debe predicar el Evangelio no provienen de la Biblia, provienen de otra gente que la entendió de otra manera y hace las cosas de otra manera, pero no ha leído la palabra. Entonces ellos habían ido a una casa. De la misma manera que el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio, a una casa. Y Cornelio, el dueño de casa, fue el que invitó a sus parientes, a sus vecinos, a los que él quería, a los que él amaba, a los que él creía que era necesario que escucharan el mensaje de Pedro, y ellos fueron los que escucharon el mensaje de Pedro, se convirtieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Si usted lo ha leído de otra forma, pero es así como dice la Biblia. La predicación del Evangelio es una cosa personal. Y si ellos iban a una aldea a establecer el reino de Dios, no iban a pararse en una esquina a gritar a los 4 vientos a cualquier desprevenido que se arrepientan que si iban al infierno. No era el mensaje que ellos predicaban. Iban a una casa, establecían una relación con esa familia, y una vez que se perdía la desconfianza,
Ustedes saben que la costumbre de los orientales es ser hospedadores, o sea, recibir gente invitada en su casa, a los caminantes, a los viajeros. Al menos así era en el pasado y creo que todavía sigue siendo así. Entonces los discípulos vuelven, después de haber predicado el Evangelio, pero vuelven con testimonios de haber sanado enfermos, de haber libertado endemoniados y de haber resucitado muertos. Y Jesús se regocija en el Espíritu. La figura que utiliza el autor, el que escribió el Evangelio, dice que Jesús como que danzó de alegría. Entonces, los judíos cuando están contentos bailan. Y bailan, y le aseguro que bailan. Y bailan todos. Y Jesús se alegró con los discípulos, pero inmediatamente mientras estaba recibiendo el testimonio de ellos, en público, hace esta oración. Entonces, en respuesta a lo que los discípulos le estaban contando a Jesús, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a los pibes, diríamos nosotros. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego declara: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Léalo bien conmigo. Dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es dinamita pura este pasaje de la Biblia. Aquí está Jesús haciendo referencia al fracaso de la inteligencia, del raciocinio, de la educación como vehículo para conocer a Dios. O sea, el fracaso total del ser humano en sus fuerzas, en sus capacidades propias de poder entender y conocer a Dios. Una batalla completamente perdida. Ni siquiera con las Escrituras, conociéndola en los idiomas originales, ni siquiera habiendo sido educado en las Escrituras desde muy joven. La capacidad humana habilita a una persona a conocer a Dios. Tu inteligencia te trajo hasta acá y la mía me trajo hasta un determinado lugar. Entonces Jesús está diciendo en su oración lo que dice en Isaías capítulo 29, verso 13. Él está profetizando delante de ellos y la palabra dice así. Dice: pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto,
He aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Nada más espantoso que la cruz. Porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. La cruz es incomprensible. El sacrificio de lo perfecto, de lo puro, de lo santo, de lo digno, del único que caminó sobre la tierra cumpliendo la voluntad del Padre para salvar a lo inmundo, a lo pecaminoso, a lo desquiciado, a lo que ha perdido toda su dignidad de poder ser relacionado con imagen y semejanza de Dios. Hemos sido desfigurados completamente de esa imagen y semejanza a causa del pecado, a causa de esa maldad que se transformó en nuestra nueva esencia, porque la esencia del humano es errar, es equivocarse, al punto tal que lo declaramos como si fuera bíblico: errar es humano. Y lo damos por sentado que es así. Pero Jesús fue humano y fue divino a la vez. Y no se halló en él ningún error. Por tanto, renuncio a esa frase. Porque en Cristo Jesús nosotros hemos sido limpios de todo pecado y hemos sido declarados justos por medio de la sangre de Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con se lo diste a los niños? Esto que era para que los sabios no entendieron, que los eruditos no entendieron, que en las universidades no entienden, los chicos lo entienden. En Mateo capítulo 18, quiero poner un ejemplo claro, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Es importante que cuando usted necesite la definición de algo, la busque en la Biblia. De algo que está en la Biblia, obviamente. O sea, la teoría de la relatividad no está en la Biblia, pero si usted busca algo que está en la Biblia lo responde. Entonces dice en Mateo 18, verso 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya estaban ellos compitiendo para ver quién era mejor. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Había un niño ahí. Jesús dijo: pibe, vení. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decir? Y hay 50 millones de teorías de qué es lo que significa ser un niño. Si hay algo que no significa es volver a hacerse encima en los pañales. No significa eso. Ni significa llorar, ni significa nada, ser engañado. No. Hay algo que está claro. Jesús lo llamó y el chico vino. Preguntó para qué lo llamaban. Preguntó por qué. Cualquier chico. Nene, vení. Viene. Hay en su corazón una libertad. No está ese cinismo y esa desconfianza, ni ese miedo, sino que son capaces de obedecer una orden sencilla: venir. Así que cualquiera que se humille como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba a un niño como este, me recibe a mí, dice el Señor. El problema más grande que tenemos es nuestra postergación. Vení mañana.
tengo otra agenda. El niño no le dijo a Jesús, y no sé, depende, ¿qué me vas a dar? ¿Qué hay para mí? Simplemente hubo un llamado y hubo una respuesta a ese llamado. Y a eso se refiere Jesús, con ser humilde como un niño. Escuchar el llamado. ¿Y por qué? Esta es la más simple explicación de la gracia de Jesús. ¿No se lo diste a los sabios, a los entendidos? ¿Se lo revelaste a los niños? Porque así te agradó. ¿Y por qué? Porque es lo que a Dios le gusta. Porque a Dios le gusta exaltar al humilde. Porque a Dios le gusta llamar las cosas que no son como si fueran. El cambio, la transformación, la reivindicación de lo creado por Él para cumplir un propósito. Y no la autoconstrucción que hacemos de nosotros mismos para ser alguien o algo sin consultar mínimamente cuál es el plan o el propósito de Dios para nuestras vidas. Razón de todos nuestros fracasos, tocar una partitura que no era para nuestro instrumento. Vivir una vida que nosotros construimos alrededor de nuestra limitada sabiduría e inteligencia y no caminar respondiendo al llamado del Señor. Y aquí entonces viene la triple invitación que hace el Señor para que entendamos cuál es el plan. Y dice, venid a mí, venid a mí. ¿A dónde? Al Señor. Como ese niño que vino cuando Él lo llamó. Venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Venir significa pasar a la acción. Venir significa romper la barrera de la constante postergación. Tomar una decisión, tomar una determinación, pasar a la acción, moverse hacia el Señor. Usted puede creer que el Señor es inalcanzable, pero Él vino a nosotros, haciéndose hombre, para que lo podamos entender. Y Él ahora quiere que, después de ese tremendo sacrificio que Él hizo, para poder ganar este privilegio de llamarnos, usted y yo podamos destaparnos los oídos de una vez y acudir al llamado del Señor. Es imposible creer sin escuchar la palabra, pero es inaudito para el creyente escuchar la palabra y no hacer nada y quedar paralizado en la inacción o seguir enredado en su rutina, esclavo de decisiones mal tomadas. Porque toda decisión que no tiene su origen en Dios difícilmente tenga un buen propósito o un buen destino. Lo segundo que el Señor dijo es: acepte el yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál era el yugo del Señor? Sino hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era el yugo del Señor? ¿A qué cosas estaba el Señor voluntariamente atado, voluntariamente enganchado? Si no era con poner en primer lugar el reino de Dios, si no era por poner en primer lugar el testimonio de revelar el reino de Dios, de salvar a los que estaban perdidos, de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, de hacer todas cosas buenas y a la vez predicar el año de la buena voluntad del Señor. El llamado es un llamado neutro
a menos que usted entienda que está llamado a hacer algo. Que está llamado a hacer algo. Dice que en los postreros tiempos el Señor, y está hablando de los gentiles, no está hablando de los judíos, y dice que a los gentiles, es decir, a los no judíos, los juzgará conforme a sus obras. Dice, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y le dirá a las ovejas, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel y no te avergonzaste de mí. Y ellos dirán, pero ¿y cuándo? ¿Cuándo hicimos nosotros estas cosas? Y él les dirá, Mateo 25 es esto. Como lo hiciste alguno de estos pequeñitos que creen en mí, el que recibe un niño como este, a mí me recibe, el que es lo que acabamos de leer, porque lo hiciste a alguno de los que creen en mí, entonces a mí me lo hiciste. Y luego dirá a los que están a la izquierda, y con esto no es una posición política, es Mateo 25. Y le dirá, yo tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve preso y te avergonzaste de mí. Entonces, con ustedes no tengo nada que ver, apartado de mí, hacedores de maldad. Cualquiera que haya leído el Evangelio de Mateo y no entiende la invitación a pasar a la acción, lo ha leído muy salteado. Llevar el yugo no es una alternativa, porque es el servicio, es decir, el aceptar el oficio, lo que hace al discípulo. Nosotros estamos acostumbrados en el siglo XXI y en el XX también. Un tipo iba al colegio, se recibía de algo y después creía que sabía algo. Y lo mandaban a trabajar con el título abajo del brazo y no sabía nada. Ahí se daba cuenta que no sabía nada. En el caso nuestro el que no había pisado un taller nunca, se recibía de mecánico, lo mandaban al taller y lo mandaban a barrer el taller y a lavar piezas adentro de una lata de dulce de membrillo o de batata, con un pincel y nafta. Y el tipo decía ahí, pero yo soy técnico. Sí, pero ahora acá sos un aprendiz. Y en el camino del Señor, la vida abundante, la vida del cristiano, es una vida de aprendizaje que no comienza a manifestar las características del discípulo en la vida del creyente hasta que no toma el yugo del Señor. Por eso dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, llevad mi yugo sobre vosotros, y lo tercero, aprended de mí. Lo tercero es ser un discípulo y aprender. Nadie puede ser discípulo si no ha tomado el yugo del Señor, si no se ha involucrado en el reino de Dios y su justicia, si no está buscando primeramente la salvación de las almas, la gloria del Señor en primer lugar. Pero una vez que toma esa determinación, entonces ahora tiene que aprender. ¿Y qué es lo que tiene que aprender? Dice, bueno, tiene que aprender la Biblia, tiene que recibirse de teólogo, bachiller en teología o... No, tiene que aprender carácter. Jesús solamente habla de su carácter en este pasaje. En ninguna otra parte de los evangelios vamos a encontrar que Jesús hace una descripción de su carácter. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El discípulo lo que aprende es a obedecer. La diferencia entre un manso
y un indomable es que el manso sigue la instrucción. La humildad se aprende y no se aprende por humillación reiterada, porque la humillación reiterada trae resentimiento. La humildad solamente se aprende por imitación. Vení, carguemos juntos, tomemos juntos esta responsabilidad y entonces aprende cómo la llevo yo adelante. No tomando señorío, como dice Primera de Pedro capítulo 5, no haciéndome el jefe, no creyendo que soy mejor que nadie, tratando a todos de la misma forma, reconociendo que nos podemos equivocar, pero obedeciendo siempre lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Hermano, el llamamiento es a los que están trabajados y cargados. ¿Sabe lo que está queriendo decir ahí? Los que están absolutamente cansados de intentarlo por sus propios medios y no le funciona. Tratando de vivir la vida en sus decisiones, en su esfuerzo personal, en sus méritos, en lo aprendido. No funciona de esa manera. El alma no descansa hasta que no acepta el yugo del Señor. Yo no sé usted, pero ¿usted no conoce gente que está harta de luchar en sus propias fuerzas? Digo, por ahí acá no hay ninguno hoy. ¿No se cansa de hacer lo que usted considera su máximo esfuerzo y no ve el resultado y no ve el cambio? ¿No está cansado, agotado de repetir fórmulas cíclicas? Me levanto y luego me estanco y luego me caigo y luego me levanto y luego me estanco y luego me caigo. Y el ciclo se repite sin fin. A eso se está llamando el Señor. Vengan los que están, esos, los que se están dando cuenta que ya están agotados de probar y errar, probar y errar. Y prueben este yugo que es fácil, que se llama ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Jesús se sujetó al Espíritu para hacer todas las obras que hizo aquí en la tierra. Para eso recibió la unción. Y cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, y nosotros en vez de utilizarlo nosotros al Espíritu Santo como si fuera un opcional, como el aire acondicionado del auto que lo prendo si tengo ganas y si tengo auto. Cuando el Espíritu Santo está aquí en la tierra para hacer de nosotros una cosa útil al plan de Dios y al reino de Dios. Un cambio de dirección profunda que determina una vida que vale la pena ser vivida. ¿Sabe? Para Dios, voy a decir algo muy fuerte. Según la Biblia, lo que la Biblia explica, la única vida que valió la pena ser vivida aquí en la tierra fue la de Cristo. Porque la paga del pecado es muerte y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No vale más la pena esa vida. Pero la vida de Jesús fue la única que valió la pena, por eso no conoció, no quedó en el infierno, no quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó, porque esa vida valía la pena. Esa es la que agradó al Padre.
una vida de mansedumbre, una vida de humildad en la voluntad de Dios. Entonces, venir de una vez por todas. Venir. Nosotros cuando jugamos al truco decimos, vení al pie. Al que tiene lo que vos no tenés. Esto es igual, vení al que tiene lo que vos no tenés. Que es Dios, que lo tiene todo. Y entonces, nuestro trabajo, nuestro cansancio, nuestro esfuerzo muere en la cruz. Y esta nueva criatura que somos en Jesús vive en el Espíritu. Y al caminar en el Espíritu de Dios, ese es el descanso, ese es el reposo que el Señor nos prometió. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados. Él utiliza aquí, hay una versión de Mateo que alguien por ahí encontró en hebreo. Yo estoy convencido que Mateo fue escrito en griego, como los demás evangelios, pero hay por ahí una traducción, y el traductor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo les seré Shabbat. El Shabbat, el reposo del Señor. Dice que Dios hizo los cielos y la tierra, en 6 días hizo todas las cosas, y el séptimo día, el Shabbat, lo santificó. Y dice que fue un día de deleite, agradable para Dios. Es decir, nuestro descanso es deleitoso y agradable para Dios. No estoy hablando de nuestro descanso físico del cuerpo, estoy hablando de nuestras almas, el descanso del alma. El alma que siente todo, el alma que piensa todo, el alma que quiere decidir todo, el que quiere manejar todo. Y que de repente un día dice, mejor es que Dios lo haga. Y entonces dobla simbólicamente su rodilla, porque el alma no tiene rodilla, pero simbólicamente se rinde para entregarle el manejo de todas las cosas al Señor. Si nuestras vidas no experimentan el proceso completo, es decir, si vengo pero no tomo el yugo, si tomo el yugo pero no aprendo, entonces en esa razón consiste que nuestra alma no descansa. Así que lo que yo te invito en esta noche es a pensar conmigo y a que el Espíritu de Dios revele a tu corazón qué es lo que te falta hacer. Si te falta oír el llamado del Señor y acudir. Hay personas aquí que han escuchado el llamado del Señor por años. Años que el Señor te llama, años que Dios te llama. Y tus prioridades nunca son venir. No venir a la iglesia, venir al Señor. Que por supuesto trae como consecuencia estar en el cuerpo de Cristo. Es elemental. ¿Cómo vas a venir al Señor y al cuerpo evitarlo? ¿Cómo podés servir a la cabeza y no servir al cuerpo? Creo que lo expliqué más de una vez. Te invita una persona a comer, ¿y por dónde come? Come por la cabeza, pero el que se siente bien es ese cuerpo. Le compra una camisa nueva y la camisa ¿dónde se la va a poner? En el cuerpo, pero la cabeza está contenta. Somos una sola cosa con el Señor. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Servir a Cristo es servir al reino de Dios, es servir a la iglesia del Señor. Antes de tomar la cena, y ahí le voy a pedir los hermanos que van a Marga, ¿quiénes colaboran conmigo con la cena? ¿Quién? Ale y Mel.
Vamos a tomar de la cena. Y luego lo que vamos a hacer es ordenar un grupo de diáconos para la iglesia. Hace un tiempo que Dios puso en nuestro corazón esto y vamos a hacerlo hoy. No serán los primeros ni tampoco serán los últimos, pero hoy lo vamos a hacer después de tomar la cena. Pero mientras estamos ahora participando de la cena, sepa usted que está participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Debe entender la iglesia. Debe entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para que entonces el participar de la cena del Señor traiga provecho sobre su vida en una renovación, en una restauración de la comunión con el Señor. Como tenía la boca abierta pensé que me iba a hablar. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor en esta tierra. Justicia para mí, sé para mi favor, Jesús, tu sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que En esta tierra hay justicia para mí, sé para mi favor, Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, me acercó con valor, sin confianza terrenal, Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Sí, Señor. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por tu cruz. Gloria a Dios. Dice la Biblia que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad,
comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo esa noche? Le estaba diciendo a los discípulos que ellos eran el comienzo de algo mucho más grande. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, cada uno de ellos pasando a ser carne de su carne, hueso de su hueso, las manos del Señor, los pies del Señor, los ojos del Señor aquí en la tierra, la boca del Señor aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo dice, debemos discernir el cuerpo de Cristo para tomar la cena dignamente, ¿sí? No es algo que se toma a la ligera, es una decisión, una determinación de ser parte de esto, de ser parte del cuerpo del Señor. Y entonces el cuerpo del Señor debe funcionar obedeciendo a la cabeza, que es el Señor. Nunca el Señor nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nunca nos va a hacer llevar una carga que no podamos sobrellevar. Nunca podemos desconfiar del propósito del Señor para habernos llamado. Hay algo para lo que fuiste llamado que tiene exactamente la necesidad de que aquello para lo que fuiste diseñado se ponga en marcha, se ponga en actividad. Y al participar del cuerpo del Señor, estamos tomando ese lugar, estamos aceptando ese desafío, estamos creyendo que el cuerpo de Cristo sigue aquí en la tierra y las obras del Señor siguen siendo hechas por la iglesia del Señor. Por eso participamos discerniendo, entendiendo, con dignidad. Padre, te doy gracias por darnos este privilegio de ser carne de tu carne, hueso de tu hueso. Algo que costó muchísimo, pero que a nosotros nos llegó por gracia, porque a ti te agradó. Por eso en esta noche, Señor, queremos acudir a este llamado y a aceptar, Señor, el yugo de tu espíritu, el que te unió al Padre mientras estuviste aquí en la tierra para hacer su voluntad, sus obras. Que gobierne la iglesia, que gobierne a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos experimentar esta vida agradable, perfecta. Y te pedimos, Señor, si hemos sido rebeldes y orgullosos, que al participar ahora, Señor, de tu cuerpo, podamos, Señor, renovar esa humildad y esa mansedumbre. Y que cuando tú vengas nos encuentres haciendo tu voluntad agradable y perfecta para la gloria de Jesucristo. Participe del cuerpo del Señor. Después de haber cenado, tomó la copa, dijo: bebed de ella todos, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando el Señor dice en memoria de Él, Él ya estaba declarando su muerte, su sacrificio, el derramamiento de su sangre. Y el mantener activa la memoria del sacrificio de Cristo es lo que nos tiene que equilibrar. Cuando viene la queja, cuando vienen esas situaciones en las cuales queremos renegar de nuestro destino y de nuestras circunstancias, recordar que fuimos comprados a precio de sangre y que ya no somos nuestros, y que si vivimos o si morimos, somos del Señor. Participar con gratitud y mantener la sangre de Jesucristo en honra, no menospreciarla, no despreciarla, nos prepara para la venida del Señor.
Esa sangre nos limpia de todo pecado mientras mantenemos la comunión, mientras nos mantenemos en el cuerpo de Cristo. Como la sangre que pintó los dinteles de la casa de los israelitas en Egipto, pero solamente protegió a los que estaban adentro de la casa. Así también la sangre del Señor, para aquellos que ya han aceptado estar en el cuerpo, también los protege, los guarda del pecado, de la injusticia de este mundo, de nuestra tendencia natural a hacer lo incorrecto. Por eso, con gratitud participamos de la copa hasta que Cristo venga. Esta sangre es nuestra esperanza. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo, Señor, y te doy gloria solamente a ti. Pido que sobre la vida de mis hermanos, Padre, pongas tu mano poderosa. Con libertad, sen quitar a la mai. Con que era la manta y así amar. Bendito Jesús. Gracias por tu cruz. Dice la Biblia en Filipenses, en el capítulo 1, verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, puede tomar asiento, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ese pasaje de Filipenses capítulo 1, verso 1, explica cómo es la iglesia, cuál es la estructura de la iglesia. La iglesia está formada por los siervos de Jesucristo, eran ellos. Todos los santos en Cristo, la iglesia, los creyentes. Los obispos, obispos viene de episcopos, una palabra que significa supervisor. Epis significa desde arriba, escopo significa mirar. Microscopio, telescopio. Microscopio, mirar las cosas chiquitas. Telescopio, mirar lo que está lejos. Los supervisores, los ancianos, los pastores de la iglesia. Se usa la palabra presbítero también en el original, que significa anciano, o sea, la gente madura de la iglesia. Y luego los diáconos. Y diáconos, nosotros la palabra diácono en la Biblia, la palabra diaconía en la Biblia, la palabra ministerio. La traducción de la palabra ministerio, los ministros, son los diáconos, son los que sirven, los que usted encuentra ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, que los discípulos estaban sobrepasados con la tarea de servir y el pueblo se vino a quejar diciendo: no, pero con las viudas que vienen de afuera, las viudas que vienen para la Pascua, para la fiesta de los tabernáculos, no son atendidas igual que las viudas locales, que las viudas vecinas, digamos. Las dejan marginada. Entonces los apóstoles, en vez de enojarse y en vez de decir murmuración, hechicería, brujería, los echar, los disciplinan, no. Dijeron: vamos a hacer una cosa, ustedes tienen que ser parte de la solución. Elijan de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para servir las mesas, y entonces nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Al pueblo le pareció bien y eligieron a los 7 primeros diáconos de la iglesia. Sabemos que era gente de autoridad. Lo tenemos a Felipe ministrando, lo tenemos a Esteban siendo el primer mártir de la iglesia del Señor, Felipe ministrando en Samaria, Felipe luego conocido como el evangelista, padre de 4 mujeres, profetiza. La Biblia le sigue un poco la carrera a algunos de estos diáconos. Pero, ¿cómo eran estos diáconos? ¿Cómo aparecían en la iglesia? Bueno, eran llamados a cumplir una función. Nosotros les llamamos ordenar. ¿Por qué los llamamos ordenar? Porque son personas que ya están haciendo algo. Lo mismo los pastores. Los pastores no son llamados y empiezan a ser pastores cuando son llamados. Están pastoreando,
Y lo que hace la iglesia es reconocerlos. Primero viene el corazón y luego viene el reconocimiento. Entonces, con los diáconos pasa lo mismo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8, dije cualquier cosa. Habla de los requisitos de los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Honestos y sin doblez son gente que no tienen una agenda secreta. Que lo que vos ves es lo que es. No tienen ahí no se solapan. No dados a mucho vino, a mucho, ¿okay? Ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, sin culpa. Estos también deben ser sometidos a prueba primero. Hay que probar si realmente tienen ganas de servir y cómo reaccionan. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si no hubo que andar corrigiéndole todo el tiempo. Las mujeres, que serían las diaconisas, asimismo sean honestas, no calumniadoras. ¿Sabe qué palabra dice acá en el original? Calumniadora. ¿Qué palabra en griego se traduce calumniadoras? Diablas. Tremendo. Pero no tienen que ser diablas. Tienen que ser honestas, no diablas, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Estamos hablando de una época en que la iglesia, al predicar el evangelio, se encontraba con muchas circunstancias de poligamia. Pero no eran elegibles para el servicio. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, así como Cristo tiene una sola iglesia. La fidelidad de Cristo con la iglesia es el modelo del matrimonio perfecto. Entonces, por eso, marido de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que hoy nosotros tenemos un diácono que es Ezequiel por ahora, pero vamos a hacer crecer el equipo, y Juan y Marianela y Mel y Alejandra van a ser ordenadas al diaconado hoy, así que vengan ya acá. Vení para acá. Ustedes ya los han visto sirviendo. No han esperado tener ningún título para hacerlo. Han servido. Han estado siempre activos. Y es el momento de, como dice aquí, ¿no es cierto? Se han ganado un grado honroso. Amén. Se lo han ganado. Es el momento de honrarlos, reconociéndolos como diáconos. Y esto es una manifestación de nuestra confianza como pastores puesta en ellos. Ven, y vos, Ezequiel, también vamos a orar. Para que puedan con libertad poder ejercer su ministerio. Te dice, una iglesia tan chiquita, ¿para qué quiere tantos diáconos? Es que no vamos a ser chiquitos siempre. Claro, si no ponemos fundamento, no podemos edificar. Estamos poniendo fundamento para poder edificar, para poder crecer. Amén. No serán los últimos diáconos, habrá otros diáconos. Más adelante probablemente ellos también, su ministerio crezca, porque pusieron el yugo y porque están aprendiendo del Señor. Así que yo le pido a usted que se ponga de pie,
extienda las manos hacia aquí, vamos a orar por ellos, por cada uno de ellos. Vamos a orar de izquierda a derecha. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús oramos por la vida de Juan. Queremos reconocer, Señor, su servicio, su vocación, su corazón dispuesto, Señor, a poner por obra el llamado, a tomar el yugo, Señor, su corazón dispuesto a aprender, a obedecer, a seguir adelante. Ahora te pedimos que lo llenes con tu espíritu, como esos primeros diáconos de la iglesia, llenos de sabiduría, llenos del espíritu, Padre, con buen testimonio, para que Él pueda, Padre Santo, ejercer ese servicio, este ministerio, con libertad y con confianza, en el nombre de Jesús. Padre, derrama gracia en abundancia sobre Él, en el nombre de Jesús, porque a ti te agradó, Padre Santo. Llénalo, Padre, llénalo y renuévalo en el nombre de Jesús. Y que todas las demás cosas, Señor, se ordenen para que Él cumpla su propósito y su llamado en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, Padre, oramos por Alejandra, que alegra nuestro corazón, Señor, con la gracia que tú pusiste en ella para servir. Corazón limpio, Señor, una fe no fingida. Padre, en el nombre de Jesús oramos por ella, porque los sueños que hay en su corazón, tú los ordenas, Padre Santo, a partir, Señor amado, de que tú estás en primer lugar. Bendice, Okondi Leitayanda, Jorena Bala Demikai, Shomene Kaltiaste Kerere, Merendele Bakomaraya, Shekirinamai, Sarademai, Korideli Badayakai, Masiamai. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias, porque tú, Padre, pones todas las cosas en orden, en el nombre de Jesús. Y ella es como José, Padre, para su familia. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Y la bendecimos, Señor. Shanda, Kala, Nama, Siama, Porticay. Y lo que haga y lo que emprenda será para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y las demás cosas, todas serán por añadidura. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Padre, oramos por Marianela, que es tu carne y tu hueso, pero también es mi sangre. Padre, en el nombre de Jesús, así como fue apartada desde el principio, de muy chica, para ser una sierva tuya, Padre. Toda la palabra que ha sido, Señor, depositada en copa de oro, en tu trono, junto a las oraciones de sus abuelos, de sus padres, de su familia. Y tomas teneli kiatalai, shenarabai. Y cada cosa que tú escribiste en tu libro acerca de ella, para bendecirla con abundancia de paz y bien, para que sea llena y para que sea una llenadora. Padre, en ella hay una fuente que salta para vida eterna, una fuente que no se agotará, Padre Santo, para llenar a otros, para romper, Padre, con vidas desérticas, desoladas, y llamarlas a la abundancia, a las aguas. Oh, reba cararaba sirama, asevere quererma, sikama. Porque de su interior, Señor, hay un río que salta para vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, reba. Padre, en el nombre de Jesús, ahora oramos por Mel. Padre, es
un regalo que nos diste, Padre, de bendición y gracia, de inteligencia y sabiduría, de autoridad, Padre Santo, de amor, Padre, que no se detiene ante los imposibles, que confía en ti. Y que tú vas a usar de formas tan grandes y tan poderosas, Señor, para asombro de muchos. Porque has depositado en ella, Padre Santo, dones y talentos y autoridad. Porque no hay nada imposible para ti, y tú la saciarás de todo bien. De gloria en gloria, irá de victoria en victoria, de poder en poder, como la aurora, Padre, desde que amanece hasta que el día es perfecto. Así tú resplandecerás sobre la vida de Mer, y nosotros veremos tu gloria sobre ella y nos vamos a regocijar en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, oramos por la iglesia, Señor. Oramos ahora por aquellos que van a creer por el testimonio y el mensaje de ellos, y aquellos que van a recibir el servicio de ellos con el corazón necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, levanta muchos más como ellos, con el corazón dispuesto, con amor, Padre Santo, dispuestos a pasar a la acción, Padre, para que el enemigo sea avergonzado, porque tú eres nuestro primer amor, Señor amado, el alfa y el omega, y a ti, Señor, es al quien le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tenga una semana de bendición y de victoria y de paz. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Amén. Amén. Dios les bendiga.